experiencia del anciano al que ignoramos, y de fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de sus sueños. Bienvenidos a su programa semanal Vive Fe. Hoy estamos desde un lugar muy especial de nuestra diócesis, como es nuestra Santa Madre Catedral. Estamos transmitiendo desde la Catedral de Guadalupe y me encuentro con uno de los padres de la nueva generación que tenemos en nuestra diócesis, que es el padre Alan Robles, que es precisamente vicario aquí en Catedral. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, gracias a Dios, padre Ernesto. ¿Cómo te sientes de recién ordenado? Estoy contento de compartir con la gente la vida de fe, de animar a una comunidad y de vivir, ¿no?, nuestra relación con Dios y servir, ¿verdad?, desde esta frontera, ¿no? Y es una experiencia sin duda muy especial que hablábamos antes de empezar a grabar, el que hayas empezado, pues ahora sí que en Catedral, ¿no? Sí, en el centro, en el corazón de nuestra diócesis. Pues, queridos hermanos, estamos iniciando un año nuevo y yo sé que una de las cosas que todos tenemos en mente son los famosos propósitos de año nuevo. Y nos podemos proponer muchas cosas, pero yo he querido al principio de este año hacer este programa porque creo que la mejor propuesta que nos podemos hacer en este nuevo año es una nueva vida. Y una nueva vida no la vamos a poder tener si no nos damos la oportunidad de erradicar algo que está en la vida de todos nosotros tristemente y que si nos esforzamos en dejarlo, sin duda será un año mejor. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al tema del pecado. Un tema muy amplio, un tema que sin duda todos nosotros conocemos porque pues lo hemos vivido muy de cerca en diferentes grados, pero a fin de cuentas lo hemos hecho. Y pues yo quisiera, padre, que primeramente nos platicaras en general, ¿qué entendemos por un pecado o por pecado? Bueno, padre Ernesto, me da gusto compartir un tema tan importante y trascendental en la vida de los creyentes. Y me gustaría poner un ejemplo, ¿verdad?, como preámbulo al inicio del tema del pecado. Y es que las consecuencias del pecado en la vida del ser humano son muy lamentables y trascendentes. Y yo lo equiparo a una memoria que tengo acerca de un incidente que sucedió en una ocasión estando jugando básquetbol con unos jóvenes. Rompimos un conducto que llevaba un tanque, el gas de un tanque industrial a una estufa. El sonido de la presión del gas fue escandaloso y a la voz de corran, todos huimos del lugar, ¿no?, de la escena. Y la primera cosa que hicimos, la primera hecho que realizamos fue advertir a los vecinos que estaban en peligro para que salieran de sus casas y despejaran el lugar. Es nuestra responsabilidad hablar del pecado porque el pecado produce muerte. De la misma manera como esa fuga producía el peligro de muerte a las personas que se encontraban en ese lugar, el pecado produce la muerte y el alejamiento de Dios. De ahí la necesidad de nosotros estudiar ese misterio que representa para nosotros el pecado, de conocerlo, para ver el peligro que representa en nuestras vidas y alejarnos de él, y también compartir con los demás las maneras de alejarnos del pecado. Así, pues, ¿y qué es el pecado? Bueno, el pecado, dice San Agustín, que es una palabra o un acto o un deseo que nos aleja de la voluntad de Dios. En el griego, este término pecado se concebía como hamartía, que es un errar en el blanco. Y es que ellos, al tener un blanco y lanzar una flecha y no dar justo en el centro, ellos le llaman eso hamartía, es errar en ese blanco. Y se podía hacer como una metáfora. Cuando nosotros tenemos un fin ideal, un propósito, y no logramos que nuestra conducta se adecue a ese fin, entonces estamos errando en el blanco. Para nosotros, nuestro fin como seres humanos es la bienaventuranza, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. En Él encontramos nuestra alegría, nuestra paz, la sabiduría, la fortaleza y muchas otras cosas más que
que Dios es para nosotros, la plenificación del ser humano, la plenitud del ser humano. Entonces, cuando nuestras acciones, nuestros deseos no van con la finalidad o no dan en el blanco en nuestra relación con Dios, a eso le denominamos pecado, con sus tristes consecuencias. Pues es muy cierto, ¿no? No damos en el blanco porque nos desviamos del camino del Señor. Y Padre, ¿cuál podríamos determinar como el origen en sí del pecado? Dice el Señor Jesús en sus Escrituras que el origen del pecado está en el corazón del ser humano, de tal manera que es allí donde residen los malos deseos, las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, y tal origen tiene como triste consecuencia, pues, ¿no?, las acciones que después se cometer después de darle vueltas a un mal deseo, a un deseo insano. Tristes consecuencias para el ser humano que los comete o que los realiza. Y ahí está las consecuencias en los hospitales, en las cárceles, en tantos matrimonios frustrados que existen en nuestra sociedad, que están pagando las consecuencias de una actitud pecaminosa o de una conducta pecaminosa. Y también esto representa la necesidad, una vez que nos advirtió el Señor Jesús, que en el corazón del hombre está el origen del pecado, de acercarnos a Él, de entregarle el corazón, de permitir, a través del tiempo que uno le dedica al Señor, que Él, como un alfarero, transforme nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros deseos, como un alfarero trabaja, moldea la arcilla, y empecemos a desear las cosas que Él nos propone, el amor, la solidaridad, la bondad, el perdón, ¿por qué no?, la paciencia, tantas virtudes y dones que nos concede el Señor para que nosotros las cultivemos y de esa manera llevemos a plenitud nuestras vidas como seres humanos y también como familia y como sociedad. Así es, hermanos, entonces necesitamos tomar conciencia de que solamente erradicando ese pecado en nuestras vidas vamos a poder precisamente tener una vida nueva, una vida distinta. Pues vamos a seguir hablando acerca de este interesante tema del pecado. Vamos a un breve corte comercial y regresamos en tu programa Vive Fe. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona. Una obra más de RM Advisors Ediciones. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Vive fe, vive fe, róbame el alma,
alma, transforma mi vida. Dame. El pecado es el tema de hoy. Estamos compartiendo con el padre Alan Robles desde la catedral. Padre, sabemos que existen diferentes tipos de pecado y no podemos decir que tiene una misma gravedad. ¿Cuál sería la distinción entre los pecados? Bueno, hay una analogía que me parece pertinente comentar en este momento. Existe el pecado mortal y existe el pecado venial. Es como preámbulo, ¿verdad? El pecado mortal incluye a lo que antes se conocía como pecado grave. En el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, el pecado grave se incluye dentro del pecado mortal. Y la analogía va en este sentido. Es como tener una meta, un propósito, e ir caminando para alcanzar ese propósito. Y el pecado mortal representaría detenerse, darle la espalda al propósito, a la meta, y caminar en sentido contrario, alejarse del fin para el cual fuimos hechos. El pecado venial representaría atender otros deseos, otros pensamientos durante el trayecto y desviarnos del camino, pero después retomarlo para alcanzar la meta propuesta desde un principio. El pecado mortal es una acción contraria a la voluntad de Dios, contraria a la ley de Dios, una acción deliberada, de tal manera que sabiendo y conociendo que una acción es pecaminosa, se muestra uno indiferente y sigue caminando hacia el pecado. De esa manera se enfrenta a la voluntad de Dios y se convierte en un acto de rebeldía que tiene la gravedad pues de haberse deliberado previamente, y aún así, aún sabiendo que representaba un pecado, se cometió dicho pecado. El pecado venial, por el contrario, es una desobediencia a la ley moral, pero esta desobediencia se realizó sin pleno consentimiento o sin conocimiento de causa, de tal manera que la diferencia está en el principio, en la primera característica, ¿verdad? O en el primer tema, que es el pecado mortal, sí se sabía y deliberadamente se cometió, y en el segundo pues no había conocimiento o ignorancia, o se cometió sabiendo que la materia era leve. Sí, padre, te pregunto esto porque muchas personas sienten que por el hecho de ser un pecado venial no hay problema. Creo que el principal pecado que a veces cometemos es acostumbrarnos al pecado, ¿no? Y como que vamos perdiendo el sentido del pecado, o nos vamos por la línea de que como todo mundo lo hace, ya es permitido, y caemos en una permisividad, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto, padre? Pienso que el pecado venial se equipara a una caries en el diente, a una manchita negra en un diente. Es una analogía que hace un padre. Una manchita en un diente que hay que tratar. Uno sabe que hay que ir con el dentista para que nos quite la caries. Pero que si uno se muestra indiferente y dice no pasa nada, no pasa nada, con el tiempo esa mancha crece. La caries en un momento dado ya representa un peligro y hay que extraer la muela. Pues el pecado venial hay que atacarlo inmediatamente, hay que pedir inmediatamente perdón a Dios y corregir el camino para no persistir con el pecado, de tal manera que no se vuelva un hábito malo que representaría un vicio. Y otra consecuencia negativa de este ir acumulando pecado sobre pecado es que predispone al hombre que lo comete y que no corrige su conducta hacia el pecado mortal. Y esa es con sus tristes consecuencias, ¿no? Así es, sería como la antesala del pecado mortal, porque es como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo y creciendo. Padre, cuando hablamos de un pecado mortal, hay mucha gente que me pregunta, padre, yo me confesé y cometí un pecado, ¿debo dejar de comulgar?
¿cada cuánto puede una persona comulgar o necesita? Porque digo, si cada que cometemos un pecado tenemos que confesarnos para comulgar, pues creo que tendríamos que hacerlo a diario. Entonces, ¿qué es lo recomendable en este sentido, Padre? Cuando son pecados veniales y mortales, ¿cómo puede la persona sentirse o experimentar esa reconciliación para poder seguir recibiendo al Santísimo? Muy bien. Bueno, la Iglesia nos aconseja a los católicos que nos confesemos por lo menos una vez al año, expongamos nuestros pecados pidiendo el perdón al Señor. Y cuando se trata de un pecado venial, la persona debe arrepentirse y hacer un acto de contrición por sí misma. Y cuando se trata de un pecado mortal, debe acudir al sacramento de la reconciliación y la penitencia para exponer sus pecados y recibir la absolución en su momento. O sea que sí debemos hacer esta distinción. Yo quisiera mencionar algo importante para que la gente lo sepa. ¿Cómo saber cuando una persona cometió un pecado mortal? Tiene que ser un acto cometido libremente, conscientemente y sabiendo, por supuesto, que es algo que desagrada a nuestro Señor. Pues precisamente para continuar vamos a ir a un videoclip musical de un canto que quiero compartir con ustedes, que habla precisamente de un hombre que vivió el pecado en plenitud, como fue traicionar a nuestro Señor Jesucristo. La diferencia es que él no pudo escuchar de los labios de Jesús su perdón, no porque no lo haya hecho, sino porque lo estaban crucificando. Esto es el testimonio de Judas. Y regresamos con ustedes. Fue tu mirada la que un día me llamó. Yo no entendía por qué me elegiste a mí. Si era yo un pecador, hombre ambicioso y rencoroso, que nunca comprendió tu amor. Con gran asombro tus milagros contemplé. Me sorprendí al descubrir tu gran poder. Tú me llenaste de cariño, de tu bondad y tu ternura. Y a pesar de tu amistad, te traicioné. Te fallé, y es ahora cuando ya no hay marcha atrás, cuando tu sangre es derramada injustamente, cuando me pesa más mi error que estas monedas, cuando quisiera poder regresar el tiempo para pedirte por piedad que me perdones, pero no puedo escuchar tu compasión. Te perdí. Fue mi pecado, mi envidia y mi soberbia las que cegaron mis ojos de tu gloria. Y es ahora que comprendo, cuando la muerte me acompaña, que soy aquel
que vendió su salvación. Te fallé y es ahora cuando ya no hay marcha atrás, cuando tu sangre es derramada injustamente, cuando me pesa más mi error que estas monedas, cuando quisiera poder regresar el tiempo para pedirte por piedad que me perdones, pero no puedo escuchar tu compasión. Te perdí. Perdóname, Señor. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y Licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona. Una obra más de RM Advisors Ediciones. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. El pecado es el tema de hoy y Padre, ahorita hacíamos una distinción entre lo que es pecado mortal y pecado venial, pero también existen diferentes tipos de pecados. ¿Nos pueden decir cuáles son? Existen los pecados capitales. Capitales del latín caput, que es cabeza, en el sentido de que son cabeza de muchos otros pecados que se pueden cometer en el futuro. Por ejemplo, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la pereza, la ira, la envidia. Esos son pecados capitales que es necesario que erradiquemos de nuestras vidas para poder llevarlas a plenitud. ¿Por qué decimos que la soberbia es la madre de todos los pecados, Padre? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que por soberbia Satanás rechazó a Dios y su plan de salvación. Y ese es el primer pecado que se cometió
y es el origen de todos los males del ser humano, la desobediencia de Dios por soberbia. De manera que la soberbia sería el querer caminar sin Dios, ¿no? Porque yo me siento el dueño de mí mismo, de mi vida, y por eso tomo a veces los caminos equivocados, ¿no? Padre, de todos estos pecados capitales, pues sabemos que Dios es grande en su misericordia. Por último, ¿qué nos recomienda usted cuando estamos enfrentando estos pecados? ¿Cómo puedo erradicarlos? Porque a lo mejor tengo el deseo, pero ¿qué medios puedo encontrar para poder erradicarlos de mi vida? Primero que nada, conocer, profundizar en torno al pecado y recordar que estamos llamados a la vida de gracia. Ese es nuestro fin último, la visión de Dios, la comunión con Dios, el amar las cosas y las bendiciones que de Dios recibimos, la familia, la paz, la libertad, un trabajo, nuestros amigos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, todas esas son bendiciones de Dios. Nuestras fuerzas, nuestros sueños deben ir en ese sentido, de amar esas bendiciones como cualquiera esperaría que al dar un regalo la otra persona lo valorara. Dios quiere que nosotros amemos sus regalos y que en ellos encontremos nuestra dicha. Ahora, como existe la concupiscencia, un deseo de la carne, una orientación de la carne hacia el pecado, recordemos que los pecados llegan por tentaciones o deseos pecaminosos. Una de las muchas maneras que existen para no ser fácil presa del pecado es ignorarlos, de tal manera que a la misma usanza de nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado por Satanás, el Señor tenía su corazón en Dios. Él siendo Dios, tiene su corazón hacia las cosas del cielo, hacia su relación con su Padre, hacia su comunión con Dios, y no consideró las tentaciones que Satanás le proponía. Nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, al sentir o al escuchar alguna tentación, no debemos poner atención. Como no poniendo atención en alguien que toca nuestra puerta, esa persona se va a cansar y se va a ir. Las tentaciones igual va disminuyendo la fuerza de las tentaciones a medida que las ignoramos hasta que se van. Y nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios, nuestra vida sacramental, eucarística, va a ser nuestra fortaleza para seguir adelante en este hermoso camino de la vida de gracia y de comunión con Dios. Padre, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Ojalá y que de verdad estemos motivados en este nuevo año para erradicar el pecado de nuestras vidas. Yo quiero, antes de concluir, hacerles 2 invitaciones muy importantes. Una de ellas es que decimos que año nuevo, vida nueva, y precisamente quiero invitarlos a un retiro que voy a llevar a cabo en la Rectoría Santo Domingo, en Río Elota y Joaquín Amaro, 1082, los días del 27 al 31 de enero, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Este retiro se llama precisamente Nueva Vida, tú ya lo viviste y es una experiencia maravillosa, ¿verdad, Padre? Así que ahí los esperamos, el retiro es completamente gratuito, lo único que tienen que hacer es abrir su corazón y poder recibir esta nueva vida en este retiro en la Rectoría Santo Domingo. Y por último, desde aquí, desde la Catedral, darles la buena noticia de que ya tenemos la nueva página oficial de la Diócesis de Mexicali, que en estos momentos van a ver en sus pantallas, que es www.diocesisdemexicali.org. En esta página van a encontrar toda la información de nuestra querida Diócesis de Mexicali, así como muchos artículos de interés. Ojalá y que también podamos aprovechar pues estos medios nuevos de comunicación. Padre, antes de concluir, nada más si nos da su bendición, por favor. Bueno, pues vamos a la presencia del Señor. Padre bueno y Dios de misericordia, te damos gracias por el don de la vida, por tu doctrina, por tu enseñanza, por tu presencia y tu salvación. Nos ponemos en tus manos, rogándote que nos guardes en el hueco de tu mano y que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchísimas gracias y yo me despido de todos ustedes, no sin antes recordarte, vuela, tú naciste para ser libre. Que Dios los bendiga. Vive fe, vive fe, róbamela.
alma transforma mi vida. Dame